Me van a disculpar porque yo no había puesto la grabación y a partir de este momento empiezo a grabar. Leticia, no sé si ya tienes sonido, si me pueden verificar los demás si mantienen el sonido o si se ha perdido. Ok, se escucha, continúo. Entonces, como podemos ver acá, la serie que tenemos es una serie estocástica. Ahora sí voy a digitar el F9. Recuérdense que el F9 lo que hace en AdRes es que genera números aleatorios estocásticos que están variando cada vez que yo digito F9. Es decir, cada vez que genero números aleatorios que se van a comportar en este momento según nuestra serie temporal que hemos definido. Véaselo esto en el gráfico. A partir de este momento, el gráfico que tengo de pronóstico de ventas, cada vez que yo digito F9, se está generando una ruta alternativa estocástica, un muestreo de por dónde podría arrancar y llevarse a cabo esa función de ventas. Es decir, a partir de este momento, en mis F9 estoy generando caminos o rutas aleatorias de mi pronóstico para los próximos 24 meses. Una cosa que yo puedo hacer aquí de manera parcial en este momento, me voy a ir a partir de donde tengo la información acá, de mis ventas que a su vez, digamos, las puedo definir solamente para efectos de tenerlo por aparte. Las voy a definir como aquí en una celda de igualdad, en una columna adicional, las añado como salida, llamándolas, qué sé yo, ventas pronosticadas. De forma tal que en este momento, de manera temporal, genere, digamos, unas 500 iteraciones. A partir de este momento voy a simular los 500 resultados de ventas. Fíjense cómo se está generando ahora las ventas por medio de la corrida de la simulación Monte Carlo. A ver, Sergio pregunta respecto a si la aleatoriedad de las celdas pronosticadas se comporta como una distribución teórica. Realmente sí. Sí se está generando una distribución que es realmente no teórica en este momento, sino que es una distribución empírica creada tomando en cuenta para cada celda el pronóstico que en sí toma las 4 o 5 características básicas de cualquier serie de tiempo, es decir, base, tendencia, ciclo, estacionalidad y aleatoriedad. Al fin y al cabo, contestando exactamente tu pregunta, Sergio, yo podría, una vez que tengo, fíjense que aquí ha quedado dibujada la curva de enero. Este es el pronóstico de enero, que tomando en cuenta las series de tiempo hacia atrás, al pasado, han quedado dibujadas los 500 valores estocásticos que definen esta curva. Uno podría preguntar de una manera heurística y usando el ajuste de distribución, hacer un fit y ver cuál de la distribución es aquella que mejor se ajusta. Y en este caso, digamos, de acuerdo al criterio, una vez más, arcaico, la distribución inversa de Gauss es la que más se le refiere. Ahora, una distribución, por ejemplo, log normal es prácticamente la misma. ¿Ok? Entonces yo podría escoger, digamos, una log normal que tiene prácticamente el mismo ajuste según arcaico, o escoger cualquiera de los otros criterios, digamos, un Anderson-Darling, para ver que precisamente bajo Anderson-Darling la distribución log normal es aquella que teóricamente va a ajustar de una mejor manera al ajuste para enero del 2013. Eso yo me puedo pasar a la siguiente con la tecla Tab, veo febrero, veo marzo, veo abril, y ahí los puedo ir superponiendo. O también puedo hacer algo como lo siguiente. Puedo tomar, por ejemplo, aquí todos los resultados que han sido generados en resumen, y en este caso, digamos, vamos a hacer un análisis de esas ventas pronosticadas a lo largo del tiempo. Ya lo que sucede si tomo un gráfico de tendencia de resumen.
Pregunta Héctor que a partir de cuántas iteraciones sería recomendable. Bueno, yo estoy haciendo aquí apenas 500 iteraciones para correrlo rápidamente. Evidentemente, en la vida real usted no va a querer hacer solamente 500. Se recomiendan unas 5000 iteraciones como mínimo, que obviamente el dato depende mucho de la simetría de las distribuciones, de la correlación de las distribuciones y también de la cantidad de distribuciones que se utilicen. Como regla de dedo, 5000 usualmente es un buen número con el cual se puede empezar buscando la convergencia. Veámonos este gráfico. Este gráfico lo que me está indicando, de alguna manera, es la aleatoriedad que tenemos con respecto a los flujos. Los eneros son decididamente, no solamente más bajos con respecto a su valor medio, sino que también son los que tienen menos riesgo. El ancho de la banda de este cinturón es evidentemente menos riesgoso de lo que tenemos en los 2 diciembres pronosticados, en el 2013 y en el 2014. Entonces, como vemos, esta parte de los diciembres particularmente es lo que más va a poner estrés por sobre el modelo una vez que lo simulemos. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento que alguien quiera hacer sobre este análisis de series de tiempo. Voy a pasar ahora al modelo de flujo de caja para integrar la información del flujo de caja con series temporales y verlo de otra manera. Sí, claro. Pregunta Andrés si es posible disminuir el ancho de rango de desviación estándar o de intervalo de confianza pronosticando menos datos. No, yo diría que menos, tal vez hay dos partes de la pregunta. Si lo que quieres es una cuestión gráfica, estoy preguntando por la parte gráfica, en opciones de gráfico, tú puedes definir, por ejemplo, que la banda interna sea distinto, aunque no sé si es esto lo que estás preguntando. Por ejemplo, viendo la banda interna, yo puedo darme cuenta aquí que ahora queda en la banda marrón interna el P10 y el P90, es decir, el 80% de la data queda dentro de la banda interna marrón y el dato desde el mínimo hasta el máximo me podría llevar a esto, teniendo en este caso solamente 500 iteraciones. Sí, no se disminuye la incertidumbre. El término técnico no es disminuir la incertidumbre a la hora de incrementar las iteraciones. Lo que aumentamos es algo que se llama la convergencia. Convergencia se refiere al término técnico que a partir de cierto momento, a medida que yo voy incrementando mis no probabilidades, sino iteraciones, entonces es posible efectivamente generar una convergencia, es decir, una estabilización en la realidad del dato. Y sí, hay una serie de herramientas que se encuentran precisamente aquí en configuraciones en convergencia, donde el usuario esencialmente puede preguntar de manera automática que el software determine en qué momento se logre cierta convergencia con cierto nivel de confianza, esencialmente calculada de manera automática. Esto no lo voy a dejar automático, lo voy a dejar en 500, pero efectivamente, de nuevo, lo que hice fue que en el botón o en la pestaña de configuraciones, me vine a la quinta pestaña y aquí puedo habilitar una prueba de convergencia donde el software automáticamente calcula cuántas iteraciones requiere para lograr cierto nivel de confianza. Ok, el pronóstico desde la celda B62, que es la celda donde está, claro, lo voy a volver a hacer. Hago lo siguiente, los pasos son los siguientes. Escogemos la serie completa, la data histórica. Nos vamos a herramientas, series de tiempo. Y aquí simplemente le decimos ajustar. El software toma la serie, yo le voy a hacer una serie de transformaciones automáticas. Como yo conozco que la serie tiene estacionalidad cada 12 meses, le voy a aplicar esta periodicidad de desestacionalización. Y ahora ajusto. Héctor efectivamente contesta adecuadamente bien con respecto a que los niveles de convergencia dependen mucho de cada tipo de modelo, como me refería, dependen de la correlación de las variables, del número de variables y sobre todo de la naturaleza simétrica o asimétrica de las variables que se estén utilizando. Para terminar de contestar aquí la pregunta, yo me vengo acá y ahora lo que uso es el modelo MA1. A diferencia de los otros, MA1 es el que mejor ajusta según el criterio de Akaike y efectivamente escribo en las celdas. Gilmar Mariel hace una pregunta interesante
Sí, evidentemente el objetivo que tenemos en esta conferencia es muy más que administrativa, es financiera. Entonces, estamos haciendo un modelo financiero, pero evidentemente cualquier tipo de modelación que involucre riesgo, es decir, donde haya incerteza de distribuciones de probabilidad que pueden ser definidas de hasta 73 diferentes tipos de distribuciones de probabilidad posibles en el software, pues evidentemente pueden ser modelados. Bueno, continúo entonces con el modelo. Ya hemos integrado entonces las ventas. La columna E que puse aquí era simplemente para que la celda per se, que fue pronosticada de la columna B, que contiene toda esta fórmula, ya que esa fórmula se repite para todas las celdas, no tenga en sí mismo una definición de una variable de salida. Cada variable que yo pronostico debe ser declarada como una variable de salida. Entonces, una vez que yo la pongo aquí a la parte como una celda de igual, la declaro ahora como variable de salida, le voy a poner el nombre ventas pronosticadas. Entonces, ahora el software no tiene que utilizar específicamente estas 24, sino que esta celda, sino que lo que va a utilizar es esto. Claro, yo proyecté 24 porque es el periodo que estoy teniendo, pero igual yo pude haber hecho, cuando vine a este pronóstico, haber pronosticado un poco más de ventas hacia acá, el número que efectivamente yo quisiese de pronósticos. Ahora, hay que tomar en consideración que los pronósticos cuando se hacen con series de tiempo, el rango se va perdiendo a lo largo del tiempo. Emilio me cuenta que perdió el audio. No sé si en este momento alguno de ustedes puede comentar si todavía tiene el audio, que no hemos hecho nada diferente respecto del audio. Sí. Bueno, entonces continúo con esto. Si no hay más preguntas, continúo con la integración de estas ventas de vuelta a nuestro modelo. Fíjese, por ejemplo, este primer dato, 1.359. Eso es efectivamente, me voy para el modelo. Efectivamente, lo que pregunta Francisco es que si es un moving average. Sí, porque el modelo que estamos utilizando es precisamente un modelo de moving average de primer orden. De primer orden realmente no se está refiriendo a 12 meses. Sí, se está refiriendo a que cada 12 meses estamos haciendo efectivamente un regresar para poder hacer nuestro pronóstico. Fíjese de nuevo entonces en la celda, 1.359. Si yo regreso al modelo, fíjese que es la misma celda que alimenta a partir de acá. Bueno, Leticia preguntó algo que acabo de explicar otra vez. Usé, como les decía, una celda aparte, simple y sencillamente para que esta celda sea definida, no per se sobre una misma función, sino que una celda aparte sea definida como variable de salida, poniéndole un nombre aparte y simulando, voy a hacerlo bien corto, solamente 100 iteraciones, vamos a poder ver entonces las 100 iteraciones simulándose y generando entonces para enero del 2013, febrero del 2013, marzo del 2013 y así sucesivamente todos los meses pronosticados. Ahora, si usted quiere ver todos los meses pronosticados, también puede escoger toda la serie, darle clic derecho, Risk, y aquí voy a poder ver una opción en particular que logra, tal vez mejor hacerlo acá, simplemente la ventana de resumen, el rango de ventas, escojo el título, le digo gráfico resumen y voy a poder ver la tendencia para los 24 meses pronosticados. Esto lo hago así porque la celda, la columna parte E, es una columna aparte donde yo esto lo puedo graficar porque son variables de salida. Y para crearlo variable de salida no podía utilizar el mismo columnar, es decir, per se la columna B, sino que simplemente le hice una copia y luego le agregué añadir salida a todo el rango de forma tal que cada una de ellas quedase posteriormente nombrada como una variable output. Bueno, Sergio pregunta respecto a cómo se procede final ventas reales espacializadas. Realmente no entiendo la pregunta. ¿Cómo se procede si hubiere que entonces al contrario? Me gustaría ver si puedes elaborar un poco más tu pregunta mientras continúo con la explicación. Ok, y Angelina pregunta que si el histórico de datos reales desde qué fecha comienza. Bueno, se recomienda utilizar entre más datos posibles mejor. Entonces, lo que podemos hacer acá
es que si usted tiene en este caso 60 datos, pues se recomienda usualmente que usted pueda pronosticar 6 datos. Aquí estoy extendiéndome un poco más, estoy abusando de la herramienta hasta cierto punto de series de tiempo, porque las series de tiempo realmente funcionan de alguna manera adecuada, o por lo menos eso es lo que dice la regla de dedo, 10 datos hacia atrás. Bueno, entonces vamos ahora a continuar integrando eso en el modelo. Fíjese que entonces el modelo, si me vengo a la línea general de ventas, esta que he pronosticado, cambia. Francisco hace una aclaración interesante. Hay que tener cuidado con las series de tiempo. Claro, no podemos perder de vista no solamente series de tiempo, sino todo lo que se utiliza aquí en pronósticos, porque estamos haciendo una serie de pronósticos a futuro que de alguna manera, y esa es la ventaja de estas series de tiempo, no son valores determinísticos. Yo no estoy diciendo, y eso lo podría ver aquí en el momento que yo apague mi funcionalidad de actualización con el F9, no estoy diciendo que esa va a ser la venta real para los próximos 24 meses. Ese es simplemente el promedio. Fíjense que he apagado los daditos, es decir, estoy visualizando aquí simplemente mi rango promedio de ventas. Si yo me fuese a ver las ventas en este momento, fíjense cómo se verían estas ventas pronosticadas a partir de acá. Son ventas que así es como se pronosticarían para los próximos 24 meses. Ese es solamente el promedio de cada uno de los meses utilizados, haciendo uso de la herramienta series de tiempo. Ahora, son series de tiempo determinísticas, es decir, si yo le doy F9 y en cada F9 veo las diferentes iteraciones posibles que serían logradas con cada uno de sus diferentes niveles de ventas. De forma tal que como mis ventas están alimentando mi modelo, observe ahora qué está sucediendo con las ventas. Cada vez que yo le doy F9, se están efectivamente cambiando los valores de las ventas que, como se puede observar, son terriblemente oscilantes. Y ese es el problema, ese es el desafío que tiene este gerente financiero tesorero a la hora de pronosticar ventas, que, por ejemplo, el próximo diciembre podrían ser de $13,000, o de $7,000, o de $6,600, o de $5,400. Y así sucesivamente yo puedo seguir generando números aleatorios donde voy a poder evaluar el impacto que tienen estas distribuciones o esos datos por sobre esas celdas intermedias. Evidentemente distinto pronosticar un flujo de efectivo para ventas de 5,000, por decir algo, como que si fuesen para ventas de 9,800 o en casos inclusive muy extremos mayores a los 2,000. Ahora, esta información de ventas que vamos a pronosticar, sabemos evidentemente que una cosa es las ventas y otra cosa es la recuperación de las cuentas por cobrar. Los supuestos que hemos hecho acá son los siguientes. Estamos diciendo esencialmente que todos los meses, respecto a las ventas que tengamos, entre el 30% de nuestra recuperación se da en ventas de contado. Es decir, yo tengo que en promedio, de manera modal, excluir entre un 10 a un 30%. Si yo lo viese con una distribución PERT, que es una distribución muy útil porque utiliza 3 puntos paramétricos, es decir, un mínimo, una moda y un máximo, yo podría ver cómo se vería la recuperación de las ventas de contado de esta empresa. Es decir, como moda tengo 15%, pero un mes de poca recuperación recupero solamente el 10%, un mes de alta recuperación recupero un 30%. De forma tal que cada vez que yo digite un F9 durante la simulación, se van a generar diferentes recuperaciones de ventas de contado. Esto mismo está sucediendo para las otras celdas. Yo puedo copiar esto para ver cuánto se está recuperando a un mes, que va a ser un valor que, como pueden ver, también va a hacer uso esencialmente de esta recuperación mínima, esta recuperación modal y esta recuperación máxima. Entonces, todos los meses yo puedo ir viendo efectivamente cómo va cambiando este dato respecto a la recuperación. Sí, hay dos distribuciones que se utilizan usualmente con mucha popularidad para poder estructurar cuando lo único que usted tiene es un criterio experto. En este caso, imaginémonos que no hubiese información histórica, por lo tanto yo tengo que invocar el criterio de un experto.
el experto me dice, mira, la recuperación de las cuentas por cobrar se da entre como mínimo el 55% de lo que yo vendo, lo recupero al mes siguiente, como máximo el 60%. Lo modal es que recupero el 58%. Hay dos distribuciones que hacen bien este trabajo. Una de ellas, es de las más populares, es la distribución PERT. La distribución PERT tiene la ventaja que define tres parámetros, un mínimo, un más probable y un máximo. En este caso va a ser esta, esta y esta, lo que define y articula los parámetros para definir una distribución PERT. Ahora, otra distribución que se utiliza también muy frecuentemente es la distribución triangular. Yo puedo inclusive superponer una distribución triangular que hereda los mismos parámetros mínimo, más probable y máximo, respectivamente 55, 58 y 60%, y me deja distribuciones similares. La regla de dedo con respecto a cuándo utilizar la distribución triangular y la PERT es que la triangular, cuando hay simetría, es decir, cuando las distribuciones tienden a ser bastante acampanadas, igualmente del lado izquierdo como derecho, entonces no hay una diferencia significativa entre una PERT y una triangular. Vemos que aquí la diferencia no es grande entre una y la otra. Ahora, si la distribución fuese muchísimo más asimétrica, imaginémonos, digamos, que este punto llegase hasta 40%, hasta 30%, para hacerla, digamos, bastante más asimétrica, entonces yo podría crear una distribución como esta. Esta distribución, como la podemos ver aquí, es bastante asimétrica con una PERT. Si yo le pongo encima una triangular, vamos a ver que la diferencia entre una y la otra ahora sí se vuelve muchísimo más significativa. Por ejemplo, la interpretación ahora es que recuperaciones por cuentas por cobrar menores al 45% a un mes, si yo utilizase la distribución PERT, solamente serían el 5.6% de la data. Es decir, el área debajo de la curva de 45% hacia abajo solo representa un 5% del área total. Mientras que si yo hubiese hecho esa misma representación con los mismos parámetros, con una distribución triangular, el área debajo de la curva de 45% hasta su valor mínimo, 30, representa casi el 27%. Aquí sí hay una diferencia significativa entre una PERT y una triangular. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado y dejar por el criterio del experto para que el experto recomiende en la cola de mayor intención, probablemente en este caso en la cola izquierda, cuál de los dos parámetros es el que más sirve. Hasta aquí esa discusión, esto lo voy a volver a poner como lo tenía, en 55%, y entonces observo estas recuperaciones. Cada una de estas recuperaciones, en cuenta inclusive los irrecuperables, se encuentran modeladas de vuelta aquí en el modelo. Si usted se fija, estas recuperaciones a las cuentas por cobrar son efectivamente cambiantes, es decir, en cada F9 estoy generando diferentes escenarios de recuperación con respecto a las ventas. Es decir, no solamente las ventas ahora todos los meses van a ser distintas, generadas precisamente por, como lo hemos visto, unas ventas que están cambiando, basándose en teoría de series de tiempo, sino que nuestro modelo también está incorporando diferentes recuperaciones de cuentas por cobrar. Aquí hay unas celdas, por cierto, que han quedado ocultas. ¿Por qué? Porque esencialmente la sumatoria de todos estos no siempre da 100%, porque estamos sumando PERTs con diferentes valores que al final nos suman 100. Entonces lo que hemos hecho aquí es ocultarlas y crear un trabajo de normalización para que nos sumen siempre 100. Es decir, recuperamos el 100%, hay una parte que no se recupera, que por resta, digamos, es esta irrecuperabilidad. Y esto es lo que vamos a ver. La recuperación C por C quiere decir cuentas por cobrar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en este caso, de los 1.546 que yo estoy vendiendo en enero del 2013, el 56% de esos dineros los recuperaré hasta el mes entrante.
El 32% de estas ventas las recuperaré en 2 meses, es decir, hasta marzo. Y el 11% lo recuperaré hasta abril. Y en este caso hay un 1% que no recupero y que lo pierdo por incobrable. Ok, Alfonso Chan pregunta para repetir la función RISC-PERT. Bueno, voy a repetir efectivamente lo que hice con la PERT. Por ejemplo, un modelador, aquí en este caso, asumió y dijo que las ventas de contado de todos los meses oscilan entre 10% como mínimo y 30% como máximo. Lo modal es 15%. Es decir, hay una buena distribución, en este caso, defino la distribución se llama PERT, en donde yo defino 3 parámetros respectivos, un mínimo, que en este caso va a ser este, un más probable o moda, que es este, y un máximo, que es del 30%. Los datos especificados en las celdas respectivamente C, D y E3 permiten la definición de esta distribución. La distribución PERT entonces es una distribución que utilizamos cuando no hay data real, sino que lo único que tienes es, digamos, el criterio de un experto. Ahora bien, algunos siempre preguntan por la triangular. La triangular tiene la característica que usa exactamente los mismos parámetros de una PERT, es decir, utiliza una triangular. Utiliza la triangular un mínimo, un más probable y un máximo. Aquí podemos ver que hacia donde se encuentra la asimetría, es decir, en este caso hacia el lado derecho, la distribución triangular tiende a poner un poquito más de datos. Por ejemplo, aquí lo que podemos decir es lo siguiente. El 9% de los datos, si yo usase mi PERT, la azul, son mayores al 22%. Mientras que si usase la triangular, el triángulo rojo, el 21% de los datos son mayores al 22%. O sea, el área debajo de la curva, este subtriángulo que estamos creando acá, es un 21% del área teórica. Ok, cierro este, regreso entonces con mi modelo. Como pueden ver, durante la corrida del modelo se están generando estas ventas, ingresos de caja. Ahora, yo tengo los ingresos de caja y las fórmulas que siguen acá me determinan entonces el ingreso de caja operativo. ¿Cuánto entró en efectivo a esa empresa ese mes? Que como ven, va a ser muy diferente lo que entra de efectivo a lo que se vendió. ¿Por qué es tan diferente? Bueno, es tan diferente porque yo precisamente estoy recuperando en el efectivo lo que vendí en el mes pasado, en diciembre del 2012. Hemos visto que los diciembre son muy altas y que gran parte de lo que yo recupero, más de la mitad de las ventas, las recupero hasta el mes entrante. ¿Por qué? Por las cuentas por cobrar a 1, 2 y 3 meses que tengo. Es decir, un mes de bajas ventas no significa necesariamente un mes de poco efectivo. Todo lo contrario. Más bien aquí tú tienes mucho efectivo entrando a tu caja, aun cuando las ventas no necesariamente son altas. Por lo mismo, es que yo por el otro lado, en mi pago de inventarios, fíjense el parámetro es que estoy pagando mis inventarios 2 meses después, pagando mis gastos operativos 1 mes después, todo eso está modelado, tengo estas salidas de efectivas y al final esto es lo que me queda de saldo. ¿Qué es lo que tengo de saldo? Bueno, inicié con $3,200 en la caja, entraron a caja 5,800, es decir, termino como con $9,000, pago 2,300, me quedan 6,700. ¿Qué me queda además? Bueno, entre las obligaciones que la empresa tiene es amortizar una línea de crédito de largo plazo. Eso lo tenemos en esta tabla de amortización. La empresa originalmente debía un préstamo por $80,000 a 60 meses, al 11% mensual, es decir, una cuota equivalente de $1,718. Como ya vamos por el mes 13, ya se pagó el 13, el que sigue es el 14, yo en el mes 14 estaré pagando $1,718, de los cuales 609 es de interés y 1,109 es de amortización al principal. Esto es bajo una metodología de cuotas equivalentes. El 11% es el 11% anual, que es lo que tenemos aquí, que aquí es mensualizado posteriormente. Entonces, si yo me vengo de vuelta al modelo, voy a observar que esta cifra que pago en el mes 14, 609 es intereses, 1,109 es lo principal. Véaselo en el modelo.
1.109 amortización de créditos, 609 de principal. La suma de ambas a lo largo de los próximos meses es siempre el mismo. Claro, los intereses, el 11% es un 11% anual, pero evidentemente se está pagando todos los meses de manera mensual, 11% dividido entre 12 de interés mensual. Ahora, si nos damos cuenta, el saldo neto financiero, por ejemplo, para el mes de enero es positivo. ¿Y por qué es positivo? Bueno, porque yo al final voy a tener $6.700, tengo que amortizar y pagar intereses y amortizaciones, me quedan 4.983. Arranco bien ese mes. Ahora, ¿qué pasa el mes entrante? Vean lo que va a suceder en el mes entrante. El mes entrante arranco con 4.983, vendo 4.063, la venta no significa mucho porque yo de la venta en sí no estoy recuperando más que el 12% de efectivo en contado. Lo que me interesa es básicamente cuánto recupero. Recupero cuentas por cobrar 4.000, un poquito menos que las ventas. Pago mis inventarios de hace 2 meses, pago mis gastos operativos de hace un mes y me queda realmente solo 264. 264 del flujo operativo no me alcanza para ahorrar mi amortización e interés de largo plazo. Entonces, ese mes realmente el flujo neto es negativo, pero evidentemente como traigo positivo, todavía tengo dinero. Este flujo, como vemos a lo largo del tiempo, va a diferir grandemente del flujo de las ventas de cada mes. Ahora, ¿qué sucede después de un tiempo? Fíjese en estas celdas y yo le empiezo a dar F9. F9, recuérdese, va a simular diferentes escenarios, con diferentes escenarios de ventas, con diferentes escenarios de recuperación, inclusive con diferentes escenarios de gastos operativos. Igual, los gastos operativos han sido modelizados con una PERT, en donde yo tengo desde 700 hasta 1.200 de gastos operativos. O sea, tengo algunos meses de bajos gastos operativos, tengo algunos meses de gastos operativos más altos. De manera modal, gasto todos los meses unos 900. Entonces, dada la variabilidad que tengo en mis flujos de efectivo, yo empiezo a ver que no necesariamente mi flujo financiero acumulado a lo largo de los 24 meses va a ser siempre positivo. Además, yo podría pensar que hacia finales del año, estos fondos, digamos, en el próximo diciembre del 2013, son negativos. Fíjense, por ejemplo, esto. Aquí vengo con una posición deficitaria prácticamente desde junio del mes. Ya no me alcanzó pagar inventarios crecientes, bajas ventas, más vengo pagando para poder generar. Exacto. Entonces, la empresa efectivamente está teniendo un flujo que, como ven, no coincide con ventas que, si bien a la larga van crecientes, pero tienen que ser financiadas. Casi siempre, véanlo acá, son ventas crecientes, pero pueden darse ventas que inclusive son decrecientes a lo largo del tiempo. ¿Cómo considerar esto? Fíjense la cifra del gráfico de saldos. Para los próximos 24 meses, muchos de los escenarios, si bien son muy buenos, hay algunos de esos escenarios, por ejemplo, a partir de aquí, en septiembre del 2013, me quedo sin dinero. Esto es lo que hace quebrar las empresas. Las empresas se vuelven a ver y dicen, bueno, pero si estamos creciendo en ventas, ¿cómo es posible que no tengamos plata en caja? Bueno, ese es el típico problema de financiamiento de corto plazo. Aquí la empresa sí sale, en esta no sale, en esta apenas sale al final, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hago yo? Para eso es que las empresas efectivamente piden líneas de crédito. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que yo podría tener una línea de crédito bancaria, que voy a pedirle al banco, qué sé yo, unos $15,000 para tener a lo largo del año, y lo voy a hacer, digamos, a partir de abril. Es decir, voy a pedirle al banco que me desembolse una línea de crédito $15,000 a partir del mes de abril del 2013. Véaselo cómo se va a ver eso en el modelo. En el modelo añadimos un desembolso, en este caso de estos que aparecen acá, y obviamente con 15,000 no lo voy a pagar todavía, de hecho lo mantengo hasta el último mes 24. Entonces yo tengo durante 21 meses 15,000 que le debo al banco,
que obviamente voy a tener que pagar de interés y hasta diciembre del 2014 voy a pagar. Entonces, evidentemente estos 15,000 me dan oxígeno, me dan para que mis flujos de mis saldos financieros acumulados se mantengan positivos hasta el último mes. Y el último mes simplemente no lo voy a considerar. De alguna manera tengo que hacer un supuesto de que eso lo puedo seguir manteniendo y posponiendo más allá de un mes crítico como un mes de diciembre. Ahora, fíjese qué pasa con el saldo de mi caja ahora. Ahora va a ser muchísimo más difícil que, a excepción del último mes de diciembre del 2014, donde estoy amortizando mi deuda, yo pueda pagar. Es más, para que no tener este incómodo último mes con esa amortización, simplemente no pongo amortización acá, de forma tal que veo cómo a lo largo del tiempo el flujo de efectivo se mantiene ahora positivo. Evidentemente no tiene mucho sentido mantener un flujo de efectivo si lo que voy a hacer es pagar intereses sobre esta línea de crédito. De hecho, lo que está preguntando Andrés es lo que vamos a hacer en la última parte. No con Solver, sino con el Risk Optimizer, que es la herramienta que tiene el software para optimizar. Vamos a preguntar en estocasticidad, es decir, habiendo riesgos que son calculados todo el tiempo, ¿cuál es el momento óptimo en donde yo debo tener por pedir mi línea de crédito? El próximo ejercicio lo vamos a correr aquí. Vamos a asumir por un momento que no tenemos todavía una línea de crédito, es decir, me las financio yo mismo sin la necesidad de un banco a lo largo de los próximos 24 meses. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que cada uno de los meses me quede yo sin dinero? Vámonos, por ejemplo, ahora a simular unas 500 iteraciones. Lo voy a hacer muy rápidamente. El software lo que haga es que simule las iteraciones. Vamos a hacerlo un poco más, digamos, 1000 iteraciones. Fíjese cómo el software simula las 1000 iteraciones, que aquí lo que hizo fue esto. Corrió 1000 veces diferentes las ventas, los pronósticos de ventas, las recuperaciones de cuentas por cobrar, los pagos de los gastos operativos. Aquí lo voy a simular un poco más rápidamente para que vean entonces cuál es el efecto. Por ejemplo, fíjense que estoy posicionado sobre el saldo financiero acumulado del mes 8, cualquiera, agosto en particular. ¿Qué me dice esto? Bueno, veo la curva total y veo cuánto dinero voy a tener al agosto. En promedio tendré 3.215. Bien, es positivo. Pero fíjese que si yo pongo esto sobre 0, 0 siendo mi valor crítico, es decir, quedándome sin dinero, tengo un 13.4% de probabilidad de que en agosto se quede sin dinero. En promedio siempre voy a tener efectivo, pero su empresa no va a quebrar, no va a entrar por tener en promedio dinero. Tiene bancarrota, digámoslo así, en el 13% de las veces. Ahora, eso es agosto. Veamos, digamos, un diciembre, que es un mes crítico. Me posiciono sobre esa celda y observo cuál es mi valor. Y observo, por ejemplo, que para diciembre mi probabilidad de quedarme sin dinero anda muy parecida, anda en el 13.6%. Ahora, ¿qué pasa por ahí en febrero? En febrero ya he experimentado un mes muy bajo de ventas y ya estoy teniendo que pagar los inventarios que compré para diciembre de ventas altas. Lógica o intuitivamente, los resultados de febrero de mi flujo de efectivo deberían ser más deprimidos. Bueno, veámoslo a ver, vea lo que pasa aquí. Efectivamente, ya de esa manera se incrementa la probabilidad de que el próximo febrero usted va a tener 22% de probabilidad de quedarse sin dinero. El mes anterior, en enero, veámoslo acá, rápidamente, en enero la probabilidad de quedarse sin dinero, es decir, con 0 menos, es apenas del 11.6. Enero no es un problema. ¿Por qué enero no es problema? Hemos recuperado ventas, no estamos pagando todavía nuestros inventarios que se pagan a 2 meses con anterioridad. O sea, en enero estoy pagando los inventarios o lo que yo vendí en noviembre, no hay tanto problema. El problema se va a empezar a dar, como vemos, en febrero, 22% probabilidad de no ventas, de resultados negativos, y veámoslo a ver en marzo, a ver qué tan dramático es marzo con respecto a 0, 22%. Bien, entonces yo podría irme abajo, inclusive hay una celda aquí definida que es esta. Hay una función muy específica de la REST, que se llama la función RESTarget, que como ven, lo que hace RESTarget es calcular la probabilidad de cada uno de los meses de quedarse con saldos menores que 0.
Entonces, por ahí, de un enero, febrero y marzo, usted siempre sale positivo. Abril, esto empieza a crecer. Ya para cuando usted va por ahí de, como hemos visto, febrero del 2014, las probabilidades se le incrementan significativamente. Y de hecho el problema podría ser inclusive declinante. Vea lo que sucede. Para ahí de noviembre del 2014, usted tiene un 28% de probabilidad de quedarse sin dinero. Ante la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de quedarse líquido que sea alarmante en promedio? La respuesta es una respuesta genérica. Eso depende de la proclividad o aversión relativa al riesgo y de la industria donde operamos. Las superintendencias bancarias, por ejemplo, no aceptan probabilidades superiores al 1% de insolvencia, mientras que dependiendo del giro o ramo de comercio de la industria en que operemos, de la antigüedad relativa de la empresa, de la persistencia y calidad de los flujos de efectivo y también de la industria a la que se pertenezca, los valores son diferentes. Yo personalmente me sentiría cómodo, digamos, con que esta cifra fuese menor a un 10 a un 15%. Claro, esto es, como bien menciona Francisco, antes del financiamiento por flujo de caja. Es decir, yo puedo preguntar ahora, bueno, voy a pedirle al banco entrar, digamos, con unos $15,000. Si yo empiezo a financiar $15,000, qué sé yo, metámoslo a partir de agosto del 2013, donde pasamos de menos del 10% a más del 10%, entonces insertemos un flujo a partir del mes de desembolso 8. Fíjense cómo se va a ver nuestro modelo acá. Nuestro modelo entra con estos 15,000. Obviamente yo tengo que volver a correr mi simulación para que estos datos se actualicen. Usted no le puede creer a esta línea 74 hasta después de haber vuelto a simular. Vuelvo a simular. El software durante la simulación deja esas líneas en blanco y me las actualiza. Vea qué interesante. Se disminuyen las probabilidades. De hecho, en ningún punto van a ser superiores, digamos, en julio, y superiores al 7%. Y fíjese que entonces yo logro precisamente mantenerlas muy bajas, en menos del 7%, efectivamente, a lo largo de los 24 meses. Obviamente, ¿cuál es la disyuntiva? Bueno, tú lograste esto, disminuiste completamente tu riesgo. Obviamente esto tiene un costo y el costo que tenemos aquí es el costo en los intereses de la línea de crédito todos los meses por tener $15,000 financiados al 1.25% mensual, pues voy a tener que pagar $188 en intereses más una comisión de desembolso en julio del 2010. Evidentemente eso erosiona mis utilidades. Entonces el costo que yo estoy pagando por eso es probablemente una utilidad que en este caso sobre la celda acumulada para el último periodo va a verse como esto. Les digo, por ejemplo, una utilidad del segundo año en promedio que es de 10,770, es positiva, pero tenemos un 12% de probabilidad de que sea negativa. A vuelta de correo, preguntando por los que tienen que salir, a vuelta de correo, yo estoy terminando esto en los próximos 5 minutos. Si ustedes nos solicitan a nosotros, desde una vez, los que se están estudiando, de una vez les escribo mi nombre con mi correo electrónico para que nos pidan a vuelta de correo cuál es el archivo y nosotros les hacemos pasar el link para que puedan ver la conferencia y darles los archivos. Mi correo electrónico es fhernandez@palisade.com para enviarles el modelo en Excel si están interesados. fhernandez@palisade.com. Continúo con la última parte entonces. Con esos 15,000 vimos que se redujo efectivamente la probabilidad de tener pérdidas. Ahora, ¿qué pasó también con los 15,000? Fíjense en, de nuevo, las utilidades. Las utilidades que tuvimos acá son utilidades que fueron positivas en promedio, una utilidad de 10,770, pero con una probabilidad del 12% que fuesen negativas. La otra disyuntiva es lo siguiente, bueno, ¿qué pasa si yo no tengo el desembolso, si no me auxilio? Pues evidentemente a la hora de correr el modelo, vuelvo a correr el modelo.
el modelo, obviamente, toda esta presentación va a quedar disponible para ustedes vinculado porque ha quedado grabado. Y ahora veo los resultados sobre esta celda. Y los resultados sobre esa celda me dan utilidades ahora mucho más altas. En vez de 10.000 y tanto, ahora van a ser 13.300, y la probabilidad se redujo de un 12% a un 7%. Es decir, yo incrementé mis utilidades promedio y mis probabilidades de que fueran resultados positivos, pero ¿a costa de qué? A costa de que ahora tengo hasta un 31% de probabilidad de quedarme sin dinero. Y quedarme sin dinero, probablemente el punto más crítico va a ser en agosto del 2014, donde prácticamente en 3 de cada 10 escenarios posibles, usted no va a tener dinero para poder pagar sus obligaciones. Una pregunta que aquí hacían es la siguiente: ¿es posible entonces determinar óptimamente cuál es el punto del desembolso? Sí. Para eso hay otra herramienta, no me va a dar tiempo de enseñar, que es el de Risk Optimizer, donde usted optimiza y le pregunta al modelo, usted lo que quiere es maximizar la media de la celda Y72. La celda Y72 es esta celda. Entonces la pregunta que le hacemos al modelo es, dígame, y eso es lo que hace la definición de un modelo de optimización, dígame, básicamente, ¿cuánto tengo que pedir como monto de línea de crédito? Puede ser cualquier cosa entre 0 a 100.000 dólares. Para ser pagado o para ser desembolsado entre el mes 1 al mes 24, para ser repagado entre el mes 1 y el 24, de forma tal que se maximice la media del BPM. Los que quieran ver la conferencia posteriormente pueden vincularse, les va a llegar a vuelta de correo, respuesta evidentemente en la invitación pues ha quedado grabado su correo y les va a llegar a vuelta de correo una invitación para pegarse al vínculo de la grabación en las próximas horas. El software va a quedarse simulando, aquí simplemente voy a simular un poco. Esta celda tiene que tener un valor. Aquí lo que hago es que no, optimizo. Y lo que voy a hacer en el software es que empieza a probar diferentes escenarios donde a punta de prueba y error va a empezar a buscar las mejores respuestas que logran efectivamente su optimización. ¿Cuál es la optimización de nuevo que queremos lograr? Queremos lograr que se maximice la media de nuestra utilidad, preguntando esto. Y habida cuenta que hay una restricción, y la restricción es de que la probabilidad de que los saldos financieros sean menores que 0, sean al menos superiores a B16. ¿Qué es lo que contiene B16? Es un 15%. Es decir, mi tolerancia máxima al riesgo es que la probabilidad que tiene que haber en cada una de estas celdas acá tiene que ser como máximo un 15%. Bien, si yo hubiese empezado, como vieron, digamos con unos 15.000 dólares a partir del mes 8, para ser, digamos, repagados en el mes 24, el software puede empezar a partir de ese punto a optimizar, y es decir, empezar a buscar respuestas sobre esas 3 celdas amarillas que son mis incógnitas, en donde el software Risk Optimizer va a buscar entonces qué combinación, es decir, cuál es el punto donde yo logro optimizar o maximizar la media de mi rentabilidad total, pidiendo la cantidad específica de flujo de efectivo al banco en el mes en particular que es. Yo no voy a seguir con esta optimización porque es un proceso que se demora al menos para tener una respuesta posible unos 15 minutos, pero aquí básicamente la respuesta anda como en 10.200 dólares pedidos a partir del mes 8 efectivamente. Y más o menos con 10.200 dólares es lo que necesitamos para pagar y correr un modelo donde efectivamente yo maximice mi utilidad para los 12 meses y al mismo tiempo logre efectivamente probabilidades de quedarme sin dinero que todas sean inferiores al 15%. En este caso la más alta fue, por ejemplo, del 12.47. ¿Ok? Y por ahí anda la respuesta. En este momento vamos a acabar nuestra presentación de este flujo de efectivo. Creemos haber logrado los objetivos
diapositivos que teníamos para mostrar cómo van cambiando las condiciones en el momento que le agregamos estocasticidad a un modelo, donde vimos por medio de valoración probabilística, entonces, la probabilidad de esos flujos negativos, la sensibilidad ante los cambios en la estructura de financiamiento del capital de trabajo. Uno puede empezar a preguntar como, por ejemplo, bueno, ¿qué hubiese pasado si yo en vez de financiar mis pagos de inventarios a 2 meses, los puedo pagar a 3 meses? ¿Es posible que eso me ayude o no? Ese tipo de cambios evidentemente se pueden sensibilizar. Y finalmente lo que vimos fue la utilización de los flujos de efectivo, que lo vimos cuando vimos diferentes estrategias en el uso de la línea de crédito bancario. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Con esto acabamos nuestra conferencia. Agradecemos su presentación. Esta presentación, como les he dicho al principio, va a quedar grabada y a vuelta de correo como respuesta del tipo de presentación que hemos hecho. Les va a llegar un vínculo a su correo donde van a poder acceder a la grabación de esta. Y si usted no se escribe, esencialmente de nuevo pongo mi nombre, Fernando Hernández, al correo fhernandez@palisade.com, le va a llegar. Usted me manda el correo, yo con mucho gusto le mando la presentación PowerPoint y también la base Excel, la plantilla Excel, para que usted pueda evaluar por sí mismo los resultados de acá. El nombre de la conferencia que han preguntado, pues es planeación del capital de herramientas probabilísticas. Que todos ustedes tengan un magnífico viernes, buen fin de semana. Y espero volverlos a ver pronto en una de estas instancias de nuestras presentaciones de podcast. Buenas tardes o buenos días.